Bendecidos del Señor. Una vez más estamos unidos a través de una plataforma para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Qué bonito que tengamos siempre este encuentro con nuestro Dios, un encuentro personal, el primer día de la semana, para poner todo en las manos del Señor, para que la gloria de Dios se pueda manifestar sobre nuestra vida. Qué bonito que tú hoy puedas decirle, Señor, gracias, porque la semana que terminó, tú estuviste conmigo. Pero también te doy gracias, porque en esta semana también vas a estar conmigo, Señor. También me vas a bendecir grandemente, como hasta este momento lo has hecho. El tema que Dios ha colocado en mi corazón dice: cuando dejas a Dios estar presente en tu vida. Hay algo muy importante en este tema. Si Dios no está presente en mi vida o en tu vida, no va a pasar nada extraordinario en tu vida. Encuentran el texto bíblico de Lucas capítulo 5, del 1 al 11. El hecho de haber fracasado, hermano, una o varias veces, no nos dice a nosotros que somos perdedores. No nos dice a nosotros que somos menos que los demás. No nos dice a nosotros que estamos acabados, que ya no hay nada que hacer en tu vida. No significa que te digan a ti, eres un fracasado. Fracasar, hermano, es algo que le puede suceder a cualquier persona. Estos discípulos en este momento en la barca habían fracasado. No habían pescado absolutamente nada, pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú te dejas enseñar con Dios, entonces no habrá fracaso que vuelva a aparecer en tu vida, porque Dios va a estar contigo para ayudarte. Fracaso es algo que no quiere decir que ya tú no puedes hacer nunca en la vida más nada. No, hermano, fracasar es saber que hemos cometido un error y de los fracasos aprendemos lo que no hicimos bien para poder salir adelante. Fracasar significa que no eres perfecto. En este mundo nadie es perfecto y por eso vamos a estar fracasando, porque no somos perfectos. Pero también dice que aún no es tu tiempo. Hay un tiempo en que ese fracaso se va a convertir en victoria en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí en ese proceso de alineamiento contigo y de formación. El fracaso quiere decir que probablemente Dios tiene algo mejor y algo mucho más grande para tu vida. No haber tenido éxito, hermano, como dice aquí, en ciertas empresas o en ciertos proyectos, no quiere decir que se te acabó la vida. No, ya yo no me voy a meter en un proyecto ni nada, porque es que ya todo lo que he emprendido me ha ido mal. Yo conozco una personita que ha tenido un negocio, otro negocio, y ahora está en otro negocio y está dándole la milla de más para poder levantarse, hermano. Es que si no hacemos lo que nos corresponde a nosotros, Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios va a hacer lo que tú y yo ya no podemos hacer. Se nos escapa en lo natural de nuestras manos. Porque entonces viene lo sobrenatural de Dios para ayudarnos a nosotros en cada proceso de nuestra vida. Porque un fracaso te da la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Así que no se me quede quieto ahí o quietecita porque no le fue bien en una circunstancia o en la otra. Usted puede empezar de nuevo, pero si empieza de la mano del Señor. Cada fracaso que tenemos normalmente es porque no hemos consultado a Dios, es porque no hemos ido agarrados de la mano de Dios, porque cuando yo voy de la mano de Dios, Él no va a permitir que yo vaya al fracaso, porque Él me va direccionando, va dándome normas que yo debo cumplir para que el fracaso no toque más mi vida de nuevo. Entonces, ¿qué son los fracasos? Lecciones de vida para nosotros. De los fracasos aprendemos a no quedarnos en el suelo, sino a levantarnos y continuar el camino que nos corresponde. Él también nos enseña a que ya nunca más tú y yo vamos a cometer los mismos errores, porque ya sabemos que si yo me caí en una calle que tiene un hueco, la próxima vez no voy a pasar por ese pedazo de la calle donde está el hueco, porque yo sé que me voy a volver a caer. Sino sacarle la combita al hueco para pasar adelante sin caerme. Eso es lo que es un fracaso, ayudarte a levantar, ¿verdad? Ayudarte en el proceso, porque el error está, por eso nos equivocamos, por eso no nos fue bien, pero ahí vamos a aprender dentro del mismo fracaso que ese error es el que nos va a enseñar a nosotros a no seguir fracasando por los mismos. Mira, miles de personas nacen
con enfermedades congénitas, miles de personas nacen en pobreza, nacen, hermanos, con impedimentos físicos. Mira, son tantas cosas, abusados de pequeños, maltratados desde pequeños, pero vemos cuántas cosas esas personas con estos problemas tan terribles pueden salir adelante. Yo estaba viendo por un video a una mujer que nació sin brazos. Los piecitos de los pies los tiene así, los dedos así pegados, y estos dos dedos son los únicos en los pies. Con eso, hermano, vean los collares, las pulseras que esa mujer hace tan divina, todas las cosas hermosas que ella hace, y nada más trabaja con 2 dedos, porque los otros están pegaditos. Eso me muestra que esa mujer, en medio de sus circunstancias, en medio de su problema congénito, esta mujer no se quedó en el fracaso, sino que ella salió adelante, dio la milla de más, se esforzó para ver la victoria y la bendición que tiene en su vida personal. Hermano, no nos podemos quedar en el proceso del fracaso. ¿Por qué? Porque tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Hoy estudiaremos 3 aspectos que nos enseñan a estar siempre presente en tu vida. No los puedes quitar de tu vida porque los vas a necesitar grandemente. Amén. Primero, cuando dejas a Dios estar presente en tu vida, Él te dará reposo aún en medio de tu adversidad. Vámonos a Lucas capítulo 5, versículo del 2 al 3. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí encontramos al discípulo, a Pedrito. Estaba desilusionado, estaba triste, dice aquí, estaba desalentado, toda una noche pescando y no pescaron nada. Había un descenso y encima le dice Jesús, móntese nuevamente a la barca. Ya habían sacado las redes, ya las habían lavado, ya las habían doblado, y Jesús le dice, ¿sabe qué? Móntese otra vez a la barquita y vamos a rodarlo un poquito. Y encima se puso a predicar en la barca, pero la barca estaba ¿dónde? En la orilla. La barca no estaba mar adentro. Cuando Jesús acaba de predicar, Jesús le da una orden, y más adelante lo vamos a ver a Pedro. Pero me gusta este milagro de Cristo, porque vemos que aún estas personas que todavía no tenían una relación con Cristo, conocían de Cristo porque le habían vivido los milagros con Jesús y todo, pero no tenían esa perfecta relación con Jesús, porque los fracasos son los que nos van a llevar a una relación con Jesús. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién busca? Cuando ya usted tocó todas las puertas y nadie le abrió la puerta, casi siempre es la última puerta que tocamos, pero esa es la única puerta que tiene respuesta para nuestra vida, y ese es Jesús. Entonces, dice aquí, yo quiero que comprendas en esta mañana que Cristo está presente en todas las cosas que tú haces en tu vida. Pero cuando tú haces, cuando Él manda hacer las cosas. O sea, si Dios me dice a mí que yo tengo que levantarme, irme para allá, a un barrio tal, a ir a predicar, y ay, no, Señor, ¿cómo me vas a mandar para allá? Yo no estoy acostumbrada a ir allá, Señor. Eso no está para mí. Habrán otras personas que están para eso. No, Señor. Cuando Cristo te manda, Él te equipara, Él te fortalece y envía a sus ángeles para que te guarden y te cuiden y tú puedas hacer la tarea que Él te mandó hacer. Pero vemos que aquí en este proceso, Pedro acude donde Jesús. Habla con Jesús, aquí lo vemos más adelante en el desarrollo del tema, pero quiero que comprendas que cuando Cristo está presente y las cosas se hacen como Él manda, no como tú quieres, como a ti te parece, como a ti te place, es como Dios manda, dice, entonces hay solución al problema, entonces hay esperanza en la adversidad y entonces viene la abundancia para tu vida. Pero yo tengo que hacer lo que Él me manda hacer. Ahora Jesús viene nuevamente a nosotros. ¿Cómo nos encontró? Ellos estaban ahí desanimados. Parece que lo que estábamos viendo
A los cristianos nos molesta muchas veces porque no valoran lo que nosotros valoramos en determinados momentos, y es estar en la presencia de nuestro Señor. Entonces, lo que más valoramos nosotros es eso, y mucha gente no lo valora. Toda gente le habla de Jesús, le habla de todo lo que hizo Jesús, y hay gente que dice: ay, niña, pero ¿cuándo te vas a acabar? Yo vine fue a visitarte, no a que me prediques. ¿A cuántos no les ha pasado eso? Pero la Biblia dice que tenemos que estar en tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar en todo momento. A todo lo que aspiramos para vivir una vida digna, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener una vida bonita y digna? Pues métete en el camino del Señor, camina con el Señor, porque todas sus bondades nosotros las vamos a recibir. Pero yo quiero aclarar algo en esta mañana. Cuando Dios te da una promesa a tu vida, no es porque te lo va a cumplir ya en el momento. No. Hay cosas que Dios permite en nosotros por ahí, cuando estamos empezando a caminar con Él, y uno ve que wow, la promesa se cumplió, y se cumplió la otra, y se cumplió la otra, y se cumplió la otra, y se cumplió. Pero hay un momento en que se dice stand-by. Te estás acostumbrando a que yo solamente te dé. Pero tú, ¿qué me estás dando a mí? ¿Qué estás haciendo tú por mí? ¿Qué estás haciendo tú por la obra de Dios? Entonces Dios se queda en stand-by. No quiere decir que no te va a dar la promesa, pero tienes que trabajar en la promesa. Tienes que servirle al Señor. Tienes que buscar la presencia del Señor. Dios no es un Dios bombero apagafuego. Dios es un Dios bueno, y bueno en gran manera, que nos bendice grandemente. Y aquí lo vemos con Pedro. En medio de toda la crisis, en medio de todo el problema, al final vamos a ver cómo se manifestó la gloria y el poder de Dios sobre la vida de Pedro. A todo aquello que aspiramos para vivir vidas buenas y dignas, tenemos que caminarle, tenemos que darle tiempo, tenemos que correr la milla de más en cada uno de estos procesos, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo pescar en un mar que no tenía peces? ¿Cómo pescar en un mar que estaba vacío? Porque le voy a enseñar algo. Los peces en la noche es que suben, llegan arriba para comer. En la noche. Por eso la mayoría de los pescadores pescan de noche, porque es cuando ellos suben. En el día, por el ruido, por las voces, ahí estaba Jesús predicando, la multitud allá al lado, ¿verdad? Todas esas voces, todo eso, ellos hacen que los peces se vayan a la profundidad del mar. Pero, te digo algo, Jesús puede hacer todo lo contrario, porque Él hace lo sobrenatural. Amén. Por eso vemos aquí un poco de duda más adelante en Pedro, y vamos a entender, porque humanamente nosotros también somos así. Entonces, hermano, él había tratado de pescar toda la noche, pero el mar estaba sin peces, estaba vacío. Así está el corazón de muchos, vacío. Por eso no predican a nadie, no buscan a nadie, no traen a nadie, porque aunque nosotros digamos que estamos con Cristo y no hacemos la tarea, nuestro corazón está vacío. Porque cuando tú conoces a Cristo, en medio de tu crisis, en medio de tu problema, tú quieres que una persona que tenga crisis parecida o igual que la tuya, tú quieres llevarlo a los pies del Señor, a darle tu testimonio, a mostrarle al Cristo que tú tienes en tu corazón. Entonces, a ellos el pasado no les importaba, a ellos les importaba el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada al aquí y el ahora, y no le importa absolutamente nada. Quieren que mis problemas me lo resuelvan ya, ahora, en este momento. Y usted ve que a veces se ponen bien firmes para que se haga lo que ellos quieren que se haga. ¿Sabe? Cada vez vivimos en una era más vacía. Usted no ve ahora cómo se levanta la juventud todo el día en el celular. Todo el día. Tienen los ojos rectangulares de tanto mirar celular. Todo el día y a toda hora. Pero invítalo a un servicio o siéntate a compartir la palabra para que veas cómo se molestan. Quítale el celular para que veas cómo se vuelven irreverentes con los padres. Nosotros tenemos que poner disciplina a nuestros hijos en eso. ¿Sabe por qué? Porque primero le estamos dañando la vista. Segundo, lo estamos volviendo huecos, vacíos, porque no tienen la presencia de Dios en el corazón. Y después nos quejamos porque mi hijo es así. Porque mi hijo cuando creció se porta de esta manera. No, hermanos, tenemos que trabajar en eso.
Aquí Pedro y sus amigos dejaron de creer en el mar vacío para creer en aquel que llenaba el mar de peces. Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús estaba de verdad con ellos en ese momento, ya dejaron de creer en el mar vacío, que no tenía peces, y empezaron a creer en aquel que puede llenar los mares, el Dios de Israel, que era el que tiene, que viene hablando desde todos los siglos anteriores, aquí en Isaías 35, del 1 al 4, mira lo que dice la Escritura. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué bendición, hermano. A mí sí me encanta este capítulo 35. Cuando él dice florecerá, se alegrará el desierto y la soledad. O sea, cuando nosotros estamos en el desierto con los problemas difíciles que tenemos y nos encontramos siempre en soledad, porque siempre tratamos de apartarnos, de escondernos cuando tenemos un proceso pendiente en nuestra vida, pero dice que se alegrará y se gozará y florecerá como la rosa. Cuando usted está en el desierto, ellos estaban en un desierto, el mar estaba vacío, no habían pescado nada, estaban en una tremenda adversidad. Ellos no pensaron perder una noche entera cuando ellos vivían de la pesca. Necesitaban llevar el sustento a su casa. Pero aún así, ellos decidieron, hermanos, volver a Jesús. Y Jesús los atrae hablándoles a cada uno de ellos, abriéndoles un camino para que ellos pudieran tener esperanza. Porque el que nos da la esperanza es Cristo, nuestra esperanza. Nos dice la Escritura, ¿verdad? Porque ellos necesitaban tener una esperanza fuera del aquí y de la hora que estaba vacío. Hay gente que por estar esperando el de aquí y el ahora vive una vida vacía, apartada de Cristo, sin comunión con Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Volvió al pasado para tenerle un mejor presente, para bendecirlo grandemente. A veces tenemos que llegar al pasado para sacar lo bueno que nosotros tuvimos en el pasado, para poder tener un mejor presente y no quedarnos nada más en lo malo, en lo que vivimos, en lo que sufrimos, en lo que pasamos. Ya eso es pasado, no lo podemos cambiar, pero las cosas buenas que vivimos son muy buenas para nosotros aplicarlas y tener un buen nuevo comienzo en nuestra vida. También esto me lleva a 2 Reyes 5, donde se narra la vida de un tremendo capitán general llamado Naamán. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán? Era soberbio, orgulloso, pero él estaba cada día más crítico y más desesperado porque tenía lepra. Pero él no se quería bajar del caballo. Y tú cuando tienes una situación crítica, te tienes que bajar del caballo. Tienes que llegar al piso delante de la presencia del Señor. Tienes que humillarte delante del Señor. Pero este Naamán, en medio de su problema, se sometió al Dios con una fe incondicional. Después de que no quería, después de que no creía, pues los sirvientes le dijeron, pero ¿qué te cuesta, Naamán, meterte al agua? Son 7 veces, te hunde y sale, te hunde y sale. Y él decidió obedecer. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, a usted le va a ir bien. Y descubrí 2 cosas, pero que todos creo que le hemos descubierto. El primero, que el milagro de él fue instantáneo. La 7ª vez, porque la 7ª es la vencida. La 7ª vez salió limpiecito. Y la segunda, dice aquí que encontró el camino para sobreponerse de todo tipo de adversidad. ¿Para qué nos da Dios este testimonio? Porque no importa la adversidad que tenga, ya sea enfermedad, ya sea la economía, ya sea la familia, ya sea el trabajo, de todas las adversidades, cuando confías en Dios vas a salir adelante, porque Dios te va a ayudar. Mira, Mateo 11, 28, mira lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el que te da el reposo? El Señor. ¿Quién te hace descansar? El Señor. ¿Por qué los discípulos, especialmente Pedro, empezó a descansar en medio del proceso que estaba viviendo? Porque se acercó a Jesús. Porque le creyó a Jesús.
porque vio en Jesús un hombre que tenía mucha fama y era bien conocido por los milagros poderosos que hacía. Y él se acerca a Jesús. Por eso se acerca a Jesús. Pero aún con su ayuda, tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno para alcanzar el proceso, la victoria que estamos esperando. Y yo le he enseñado una y muchas veces aquí. Es que Dios va a hacer el 50% que tú no puedes hacer. Pero a ti te toca, tu responsabilidad es hacer el 50% que tú sí puedes hacer en lo natural. Entonces, de esa manera es que Dios te puede ayudar a que puedas enfrentar todas las batallas de tu vida. Él te prepara para cada batalla de tu vida. ¿Por qué? Porque ya Él sabe que tú estás dispuesto a vencer en medio del proceso en que te encuentras en este día. ¿Sabes? El control de Dios siempre va a dar resultado. Siempre nos va a dar resultado. Porque Él va controlando cada circunstancia por las cuales vamos pasando y vamos actuando conforme a la voluntad de Él. Pero, vuelvo y te digo, Él no anula tu responsabilidad. Tú tienes que cumplir, tú tienes que hacer tu parte. Porque Dios te va a llevar un propósito y te va a usar en medio de ese propósito para prepararte. Dios, ¿qué iba a hacer con Pedro? Lo iba a preparar. Pedro no lo entendía, no lo sabía, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo con Pedro. Por eso Él le dice, bueno, vamos a tu barca, echarle un poquito de la orilla, que yo me voy a sentar y voy a predicar una palabra en este momento. Dios nos promete a nosotros fortaleza en medio de cada batalla. En medio de cada adversidad, Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. No vamos a estar solos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a fortalecer en medio de cada una de esas crisis. Mira lo que dice Salmo 138:7. No estamos solos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Entonces, estamos seguros, tú me cuidarás, tú me salvarás, tu diestra me va a ayudar, tu diestra me va a levantar. Tenemos la perfecta seguridad que en medio de los procesos que pasamos cada uno de nosotros, Dios va a estar con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Pero también dice que cuando tú te sientes desanimado en las adversidades, cuando sientas que vas a desfallecer, tienes que pedirle a Dios esa ayuda. Es que tú y yo somos los que tenemos que pedirle. Él está dispuesto a darla, pero Él espera que tú y yo se la pidamos para que nosotros encontremos esa ayuda de parte de Dios en el proceso por el cual pasamos. ¿Sabes? Dios no nos promete, hermano, un camino suave. Él dice, en el camino van a tener muchas dificultades, en el camino vas a tener muchas batallas, en el camino vas a tener muchos tropiezos, pero pídele a Dios que te ayude. Porque en cada una de esas adversidades Dios te va a ayudar. Porque dice Salmo 34:17. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que te sostengas firme. ¿Y cómo nos sostenemos firme? Solamente de la mano de Dios. Solamente caminando con Dios. Bajo su cuidado nosotros nunca, dice aquí la Escritura, estaremos indefensos. Porque Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer. Y Él siempre va a estar atento al clamor de su pueblo. Dice que los justos claman, el Señor inclina el oído, oye y responde. Entonces Él va a estar siempre atento al clamor tuyo. Mira lo que dice Salmo 34:17. Claman los justos, el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, de cada angustia que tú tengas, cuando tú le clamas a Dios, Él te va a librar de cada una de ellas. Y te va a decir grandemente. ¿Sabes? Él se va a colocar a nuestro lado para podernos ayudar, para podernos sostener y nos enseña y nos fortalece a enfrentar y salir victoriosos en cada adversidad de nuestra vida. Vamos al segundo. Cuando dejas a Dios estar presente en tu vida, la fe y la obediencia te aseguran tu victoria en medio del problema. Vamos a la palabra aceptar Lucas 5:4-6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hermanos, aquí vemos hombres experimentados, eran profesionales en la pesca. Habían pasado toda la noche nada, con el ojo largo, no pasó nada en toda la noche. Desvelado y con el ojo largo. No había pasado nada en toda la noche. Pero ellos dijeron, es mejor intentarlo mañana.
Mañana en la noche volvemos otra vez y tiramos las redes para pescar. Pero vino Jesús y le dijo, vamos de nuevo, vete a la barquita y nos vamos otra vez de nuevo. ¿Sabes? Ellos no podían ignorar el consejo porque sabía que había visto milagros bien poderosos de Jesús, bien portentosos que Jesús había hecho. Y dijeron, bueno, ¿será que Él está en lo cierto? Vamos a obedecerle, vamos a hacerlo, lo que Él está mandando y vamos a meterlo en el agua. Vamos a ir caminando. Cuando Él le dice bogar mar adentro, mire bien, ¿dónde estaban? En la orilla. Dios le dice, boga mar adentro. ¿Por qué dice Cristo estas palabras? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el propósito de Dios? Este propósito está claro aquí en esta lectura que acabamos de ver. Porque el Señor lleva a Pedro. ¿A quién lleva? Es a Pedro. Dios no está hablando a todos los que estaban con Pedro, sino a Pedro, a ese lugar para revelar su poder. Para que Pedro viera de cerca el poder de Él. Para mostrarle quién es Él. Y también cuál era el propósito que Dios tenía allí en ese lugar. Dios siempre te va a mostrar su poder de una o de otra manera y te llevará a niveles espirituales altos, donde puedas conocerlo. El propósito de Pedro, hermano, que Dios quería era que él pudiera entender en ese momento, hermano, que tenía que conocer a Dios. Pedro sabía de Dios porque eran religiosos judíos. Sabía quién era Dios, pero no conocía a Dios. Eso me hace acordar de Job. Dice que hombre íntegro, hombre piadoso. Pero Job no conocía a Dios. Por eso en el 42:5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque antes no veía a Dios, porque no conocía a Dios. A Pedro le estaba pasando exactamente lo mismo. ¿Qué quería Dios? Que él se despojara de su razonamiento. Que él se despojara de su manera de pensar, de su manera de actuar, ¿sabes? Porque el pensamiento y la razón del hombre es limitado, pero el de Dios es ilimitado. O sea, su razonamiento intelectual y físico, yo soy el que yo soy el que sé pescar. Tú no, Jesús, tú eres un carpintero. Eso fue lo que quiso decirle a Jesús. Y por un lado tenía razón, porque él decía, Jesús no sabe nada de pesca, pero Dios quería mostrarle su poder para que se diera cuenta que Jesús sí sabía lo que estaba pasando, Jesús sí sabía lo que iba a hacer y Jesús sí sabía lo que iba a conseguir a través de esto. Entonces, en lugar de buscar un significado místico de lo que significa boga mar adentro, boga mar adentro significa dejar la playa para entrar en el mar abierto. Usted sabe cuando dice, los pescadores dicen, allá en el mar abierto, quiere decir, allá en la profundidad del mar. Lo más profundo del mar es el mar abierto. La razón por la cual Jesús le pide a Pedro que bogue mar adentro, hermano, es porque Jesús tenía que mostrarle a Pedro que se adentrara más, porque necesitaba que Pedro aprendiera a permanecer en la presencia de Él, aprendiera a reconocer que aun cuando estaba en una adversidad, él tenía que confiar solamente en Dios, ¿sabe? También quería enseñarle que adentrarse al mar abierto era para que pudiera pescar. Porque en la orilla tú no puedes pescar nada. Hermano, hay cristianos de orilla. Hay cristianos que no hacen absolutamente nada por la obra del Señor. Por eso son superficiales. Hay que dejar la superficialidad en nuestra vida. Hay que ir a la profundidad. Hay que ir a reconocer que lo que significa el mar adentro. Hay que ir más profundo en nuestra vida espiritual. Hay que ir limpiando. Hay que ir sacando, hermano. Aquí dice, porque en la orilla no vamos a sacar nada, vamos a continuar con una vida exactamente igual. En ella, en la orilla no hay comunión, en la orilla no hay relación, en la orilla no hay intimidad, en la orilla no hay tiempos profundos con el Señor, ¿sabe? En la orilla no está la verdadera relación con el Señor. Por eso Pedro tenía que ir más adentro, a la profundidad, para poder conocer realmente quién era Jesús y para poder que Él le sirviera como discípulo a Jesús. A Jesús le sirven los discípulos que tienen relación íntima con Él, que caminan mar adentro. Pero vemos la sinceridad de Pedro cuando dice, ay Señor, Maestro, si toda la noche hemos trabajado, ¿cómo es que tú nos vas a mandar nuevamente para allá? Es como si le dijera, Señor, tú no sabes pescar. Tú nunca has pescado. Yo soy profesional en esto y si no hubo en la noche, menos joder en el día, porque la bulla no los deja subir a ellos. Había llegado
Él hubiera podido seguir diciéndole millones de excusas a Dios, como trabajé toda la noche y estoy cansado, Señor, yo tengo sueño, quiero ir a mi casa, ¿sabes? Señor, ya en este momento no quiero, ya yo cerré todo, las redes ya las lavé, las limpié, no tengo nada que hacer, ya no quiero hacerlo. Pero Pedro no hizo eso. Pedro, ¿sabes qué hizo? Inmediatamente se subió a la barca y remó mar adentro. Esa es la gente que Dios quiere, la que rema mar adentro. ¿Sabes? Fueron muchas horas en la noche y no pescó nada, pero aún así él obedeció a Jesús. ¿Sabes? Muchos menos, ¿sabes? Hacen todo lo contrario. Se hubieran renegado y no lo hubieran hecho. Otro hubiera dicho, Señor, ¿qué le pasa? Si ya nosotros que estamos aquí y no hemos hecho nada. Pero podemos ver que Pedro hace algo extraordinario, hermano, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Aún a pesar de su pensamiento, porque la razón es terrible. Aún a pesar de su pensamiento, decide confiar en Jesús. Decide hacer la voluntad de Jesús. Decide caminar con Jesús en ese momento. Decide, hermano, una cosa que como cristianos debemos tener nosotros. La clave de un cristiano es lo que Pedro pudo contestar en ese momento cuando dijo, mas en tu palabra echaré la red. Eso se llama fe. Pudo confiar en Jesús en un momentico que estuvo hablando con Jesús. Entonces, hermano, sin duda alguna, es rendir la fe al Señor, es rendir nuestra vida al Señor, es rendir mi voluntad a Dios, es rendir mi ser a Dios para que cuando Dios me envía a hacer una tarea, yo la haga con amor. Hermano, si usted torció la boca y torció la cara cuando se le dio una tarea para el Señor, ya esa tarea, aunque la haga bien, ya perdió la bendición. Porque lo que usted hace para Dios, tiene que hacerlo con agrado, de todo corazón, ¿sabe? Él quería hacer práctica su fe. O sea, ya había creído, pero para hacer la práctica tuvo que montarse y jugar a mar adentro. En la práctica mostramos la fe que nosotros tenemos en Dios. Tengo que volver al conocimiento de Dios. Por eso es importante que usted, hermano, en medio de la adversidad, usted busque la presencia de Dios para que Dios pueda ayudarlo. ¿Cuánto duró la duda que tuvo Pedro? Dice aquí que no duró mucho, la Biblia no le especifica, pero dice que ellos inmediatamente se subieron a la barca y fueron mar adentro. Quiere decir que la duda de ellos no duró mucho. Cuando ellos dijeron, ay, pues si ya hemos pescado y no vimos nada, ¿cómo es que vamos a ir ahora de día? Va a ser peor, pero no. Creyeron en Jesús y lo hicieron. Sin embargo, Pedro no se quedó ahí. Y muchas veces la última frase de nosotros es, y dígame si me equivoco, dice cada uno, no hemos pescado nada. ¿Para qué voy a seguir intentándolo? Más nunca voy a tirar una red, más nunca voy a pescar. O en cualquier otra circunstancia. Sea el proceso, yo más nunca voy a abrir una empresa, yo más nunca voy a predicar, yo más nunca voy a cerré mi tiendecita y no hago más nada. Pedro no hizo eso. Pero nos enseña aquí a través de la palabra que aunque no hubiera pescado nada, él en el nombre de Jesús echó la red y él pudo sacar victoria de esa pesca milagrosa de ese día. Hermano, qué demostración de fe, tremenda demostración de fe. Pero hay gente que cualquier problema se derrota enseguida. Si no se le cumplió la palabra hoy, está derrotado. ¿Quién dijo eso? Eso no es una verdad espiritual. Algo que está pidiéndome el Señor que yo haga. Pedro ha podido decir, no Señor, yo no voy, si yo no he recibido nada, ni para llevar para mi casa. Pero él obedeció al Señor, porque cuando tú obedeces, tú recibes. Los milagros no llegan en el día en que tú y yo queremos, que el camino de Dios es diferente. Si Dios te hizo una promesa, en el tiempo de Dios vas a recibir la promesa. Qué bonito que hay momentos en que Dios no la responde enseguida, pero todas las veces no es así. Todas las veces, y dice, el que más le he dado, más le demandaré. Entre más milagros te haya hecho, más te va a demandar de ti. ¿Qué te va a demandar Dios? Servicio, entrega, comunión con Él. Que eso era lo que yo estaba enseñándole aquí a Pedro, a través del fracaso de la pesca. Pero, hermano, cuando usted camina en fe con el Señor, dice aquí la Escritura, Jesús puede actuar. Aquí lo dice en el versículo 6. Acabamos de leer.
Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Por fe, fueron a pescar, tiraron la red y hubo una gran cantidad de peces. Y Proverbios 21, mira lo que dice. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia, la misericordia, ¿qué hallará? La victoria. Hallará la vida, la justicia y la honra. Y eso se llama, ¿cómo? Traducido, victoria. Eso es lo que va a hallar. Vámonos al tercero. Dice, cuando dejas a Dios estar presente en tu vida, Él cambia tus desiertos y fracasos en bonanza. Lucas 5, del 7 al 9. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermano, ¿por qué Jesús hace este milagro con una pesca abundante? ¿Por qué lo hace? Dice aquí la Escritura. Nos dice que los barcos se hundían de tantos peces que habían. Eran demasiados los peces que hundían, pero los barcos no se hundían. Estaba que se hundían, pero no se hundían por el peso, porque era la gloria de Dios la que estaba ahí. Era el milagro de Dios que estaba reflejado ahí. Dios hace un milagro tuyo de bonanza, de bendición, ya que económica, de salud, pero Dios lo va a hacer. Lo que necesitas tú es tener la fe que tuvo Pedro, pero en tu nombre yo echaré la red. Yo voy a hacer esto en tu nombre, Señor. Yo voy a trabajar en tu nombre, Señor. Seas tú llevándome a hacer lo que tú decides en tu nombre, Señor. Pero aquí yo creo que hay un detalle muy importante y precioso. Que estos barcos, a pesar de estar rellenos y rellenos de peces, permanecieron flotando como si estuvieran vacíos. Y eso es muy importante. Si todo lo que hubieran obtenido fuera una muy buena pesca, no hubiera pasado nada, porque hay días en que ellos pescaban bastantes peces. Lo que Dios quería hacer era la diferencia, que nunca en su vida ellos habían pescado de una manera tan sobrenatural, que a todas las barcas que estaban por ellos le estaban regalando los pescados porque no cabían, eran demasiados, y muchos recibieron de la bendición de Pedro. Porque cuando Dios te bendice es para que tú multipliques la bendición con otros. Hay gente que Dios lo bendice y dice, lo mío es mío y nadie me lo quita, y no le comparte con nadie lo que recibe. Es un principio espiritual y me gusta ese principio espiritual en mi vida. Cuando tú recibes, tú tienes que compartir. Pero la gente, ¿cómo le cuesta compartir algo? ¿Cómo le cuesta? Tiene que ponerle aceite para que pueda mover la mano y poderla subir para poder entregar, hermano. Así de sencillo. Entonces, lo que dice las bendiciones, cuando vienen de parte de Dios en nuestra vida, son sobreabundantes. Mira lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe una cosa? Dios no quiso que ellos pensaron que llegaron a un banco de peces. Usted sabe lo que es un banco de peces, ¿verdad? Donde hay millones de peces. Y tiras la red y te traes todo lo que quieras. Pero Jesús no quiso eso, que ellos creían que era un banco. Lo llevó a un lugar donde ellos tenían que tirar y ver el milagro de parte de Dios, porque era de día, que no se nos olvide, era de día. Y aún así llenaron todas las barcas de peces. ¿Por qué? Porque Dios hace más sobreabundantemente en nuestra vida todas las bendiciones. ¿Sabe? Él sabe cuánto nosotros podemos tolerar, cuánto es la capacidad que tenemos nosotros para soportar en medio de las pruebas. Y esta era una prueba. Ellos no sabían cuánto podían soportar ese momento tan difícil en ellos, tan crucial en una persona que pesca. Salir sin nada, vacíos. Entonces Dios estaba ahí también probándolos a ellos. Y como lo hace con nosotros, a ver hasta cuándo somos capaces nosotros de soportar las situaciones difíciles que se nos presentan en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quiero que aprendas que todo esto lo permite Dios. Todo esto lo permite Dios en tu vida y en mi vida, porque Él va a cambiar tus desiertos, como dice aquí el punto,
y fracasos en bonanza, pero no te puede cambiar el desierto en bonanza si tú no pasas por el proceso de ¿qué? De la obediencia, de la fe y de hacer la voluntad de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Mira que Isaías 43:19 dice algo, como Dios cambió nuevamente ese desierto en que ellos estaban, que no tenían absolutamente nada, lo cambió en bendiciones para su vida, porque en el desierto, hermano, hay bonanza. Que no se te olvide nunca eso. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, en la soledad Dios abrirá nuevamente arriba. Hermano, tenemos que tener la perfecta seguridad que si Dios lo hizo con Pedro, contigo y conmigo lo va a hacer. Él nos va a ayudar en todos los procesos de nuestra vida. Vamos a caminar con el Señor. Dios cambió ese desierto, Dios lo cambió en victoria, Dios lo cambió en bonanza, porque ese es el Dios que tú y yo predicamos en el día de hoy. Amén. Que cambia cada una de nuestras circunstancias. Hermano, qué consuelo y alivio para nuestras almas saber que tenemos un Dios, hermano, que nos permite resistir en medio de la adversidad, en medio de la prueba, para poder alcanzar el milagro que estamos esperando. Y yo te digo, como dice la alabanza, mi milagro recibiré. Hay que hablar en el presente, recibiré. No es que yo lo voy a recibir, no, yo recibiré. Yo lo voy a tener, yo lo voy a disfrutar. Pedro, cuando entendió eso, fue bendecido grandemente por Dios. Mira, tenemos la costumbre de criticar todas las actitudes de Pedro, pero en este momento no hay como criticarla a Pedro cuando vemos nosotros la obediencia a la palabra del Señor. Él fue inmediatamente, él dijo, espérate para ver, voy a consultarlo con los que están conmigo. No, él dijo, vamos todos y vamos a la obra, vamos a trabajar, porque estaba reconociendo él la santidad del Mesías en ese momento. Eso es una de las cosas que no podemos criticarle a Pedro, sino aplaudirle por su actitud. Cuando Pedro dice, llega donde Jesús, que ya lo leímos, ¿verdad? El 9, apártate de mí porque... Vamos a leerlo. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios le hizo el llamamiento a Pedro y Pedro accedió al llamado que Dios le había hecho a él. Pero Pedro se humilló ante el Señor y le dijo, apártate de mí porque yo soy pecador. Él se humilló ante el Señor y reconoció que necesitaba ser bendecido por Jesús. Y Jesús lo lavó y lo limpió en ese momento. ¿Sabes? Cuando Jesús actúa, las maravillas las vamos a ver, los milagros los vamos a ver. Aquel día esos peces eran de primera clase, no eran cualquier pez. Porque cuando Jesús llega a tu vida te va a dar siempre lo mejor. Lo que Él tiene destinado para sus hijos. En la vida es difícil ser pescador, hermano. Pero no es imposible cuando caminamos de la mano del Señor. Él puede transformar todas nuestras tragedias en victoria. Él puede transformar todas nuestras circunstancias económicas en bonanza. Hermanos, Dios quiere tener una bonanza con su pueblo. Dios lo quiere bendecir. ¿Sabe? Porque cuando usted tiene una relación con Dios, dice aquí la Escritura, que nuestra vida tiene contenido, nuestra vida tiene riqueza y nuestra vida tiene plenitud en Él. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando buscamos la presencia de Dios. Entonces, si te encuentras desalentado, oprimido, yo te enseño en esta mañana que tienes que creer que Dios te va a ayudar en medio del fracaso por lo que tú estás esperando. Deja de temer, como dice Isaías 41:13. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces Jesús perdonará tus pecados, dice la Escritura, transformará tu presente, transformará tu futuro y te dará esperanza y seguridad. Si estás cansado, hermano, yo te invito en este día a que vengas al Señor, porque Él dice que Él da descanso y reposo a todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. Fracaso no significa que la vida se te acabó, no, hermano, porque no ves apoyo tampoco, hermano. Fracaso significa simplemente que hay algo mejor reservado para ti y para mí en este tiempo. Solo necesitamos encontrarlo. Y cuando fracasas y te caes o te equivocas en algo, tú puedes desistir, pero yo te digo en esta mañana, la bonanza te está esperando.
Amén. Dios quiere dártela de esa manera, pero tú tienes que intentarlo de nuevo. No te quedes ahí en el fracaso. Levántate, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y sal adelante. Bendecidos hermanos, la gloria de Dios esté sobre tu casa y sobre toda tu familia.